Buenos días. Bueno, empezar por darles la bienvenida a la actividad académica de la sección de anestesiología de la universidad. Esta semana el tema que les voy a presentar es el manejo de líquidos en cirugía abdominal mayor. Y antes de empezar, darle un agradecimiento a mi asesor, el doctor Carlos Andrés López, por su compromiso para ayudarme a preparar esta charla. El contenido del día de hoy es el siguiente: un primer punto que es una breve introducción, unos aspectos relevantes en el preoperatorio, un manejo de los líquidos en el intraoperatorio, va a hablar del enfoque restrictivo versus liberal para la terapia de mantenimiento, hablar de la terapia guiada por metas versus el cuidado estándar para la terapia de volumen, cuál de las soluciones utilizar coloides o cristaloides para cada una de estas terapias, ya sea mantenimiento o volumen, y unas conclusiones y los manejos básicos en el postoperatorio. Cuando uno realiza una búsqueda intentando ser moderadamente sensible y moderadamente específico en las principales bases de datos de la literatura médica, se encuentra que este es un tema que en el último año, en los últimos 5 años o en la última década ha tenido una gran producción científica. Como ustedes ven, la producción de artículos en este tema es bastante. Es un número importante teniendo en cuenta pues, que se hace una búsqueda moderadamente sensible y moderadamente específica. Cuando uno ve estos números de la producción científica, pues uno podría tener varias hipótesis. La primera es que está ante un tema común importante, y la segunda es que al menos está ante un tema que es controvertido y en el que consolidar el conocimiento ha sido difícil. Entonces, cuando hablamos que es un tema común importante, lo primero sería decir que en el mundo en promedio se hacen 234 a 310 millones de cirugías mayores al año. Eso nos representa que más o menos se hace una cirugía por cada 25 seres humanos. No solo eso, o sea, el número de cirugías que se hacen actualmente es muy grande, pero el número de cirugías que se prevén que se van a realizar en la próxima década es aún mayor. Ese gran número de cirugías trae consigo una mortalidad muy importante, estimada en 4.2 millones de muertes en los primeros 30 días postoperatorios, y esa mortalidad responde por el 7.7% de la mortalidad mundial, ubicando a la mortalidad postoperatoria en la tercera causa de mortalidad después de la enfermedad cardiovascular y de los ataques cerebrovasculares. No es solo que se realice un gran número de cirugías y que esas cirugías tengan mortalidad, sino que a ese gran número de cirugías se le suma un número muy importante de complicaciones, más o menos 7 millones de complicaciones mayores al año. Ese número de complicaciones mayores aumenta la estancia hospitalaria y genera enormes gastos para los sistemas de salud. En el caso de Brasil, vemos que en los últimos años el costo de la atención ha aumentado en un 200%, y que más o menos en ese periodo de 30 años se han gastado 10 billones de dólares en gastos hospitalarios derivados de la atención de esas complicaciones. En cuanto a cirugía abdominal mayor, de las cirugías que se realizan en el mundo, más o menos una cuarta parte corresponde a cirugías mayores. De esas cirugías mayores, el porcentaje superior del 76% corresponde a cirugía abdominal mayor. Y de esas cirugías abdominal mayor, hasta una cuarta parte tiene complicaciones. Y de esas complicaciones, un 18% pueden ser complicaciones mayores, entendiéndolas como infarto agudo del miocardio, injuria renal aguda, lesión renal aguda, edema pulmonar, hilio postoperatorio, dehiscencia de las suturas o infección del sitio quirúrgico. Sabemos que desde hace 2 o 3 décadas se vienen implementando estrategias, protocolos para intentar impactar principalmente la estancia hospitalaria y los costos que esa estancia hospitalaria generan los sistemas de salud. Esos protocolos, esas guías llamadas ERAS, tienen como pilar fundamental tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y en el postoperatorio el adecuado manejo de los líquidos. Para continuar, otra pregunta pertinente es cómo se comportan los líquidos en cirugía abdominal mayor. Y el resumen grande es que tenemos situaciones
llamadas ayuno, pérdidas patológicas como diarrea, vómito, sondas a tórax, pérdidas sanguíneas propias de la intervención quirúrgica o déficit previo, que lo que hacen es que aumentan o nos dan una alta probabilidad de sufrir trastornos en el equilibrio del agua corporal total. Por eso, hasta el 60% de los pacientes que son llevados a cirugía abdominal mayor pueden presentar hipovolemia. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo cuando hacemos terapia de líquidos en esas cirugías abdominales mayores? Precisamente mantener el balance de líquidos electrolitos, mantener o restaurar la perfusión a los tejidos y evitar la sobrecarga. El parámetro fisiológico que buscamos impactar es la entrega de oxígeno, que está dada por el gasto cardíaco y la concentración arterial, y que ha demostrado ser un parámetro confiable. Cuando hablamos de un parámetro confiable, es un parámetro que ha demostrado que puede ser inferido, que puede ser intervenido, y que al intervenirlo podemos mejorar los desenlaces de los pacientes. Y como vemos, hay suficiente literatura y revisiones que nos muestran que la entrega de oxígeno es un parámetro confiable. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que es un tema común e importante. Como anestesiólogos vamos a participar en la cirugía abdominal mayor de mucha gente y probablemente en la próxima década en la cirugía abdominal de aún más gente. Esas cirugías están relacionadas a mortalidad y complicaciones. Estamos intentando desde hace 2 o 3 décadas desarrollar guías y estrategias que intentan intervenir las complicaciones y disminuir los costos asociados a la cirugía, y sin lugar a dudas el manejo de los líquidos hace parte de esas guías e impacta en esos desenlaces. Bueno, para empezar en el preoperatorio hay 3 intervenciones importantes de las que vamos a hablar, que es el manejo del ayuno, el manejo de la preparación intestinal y la hipotermia. El ayuno, el correcto manejo del ayuno es esto, una balanza entre el riesgo de aspiración de los pacientes y el riesgo de deshidratación. Sabemos que el riesgo de aspiración es bajo cuando tenemos un volumen gástrico menor a 25 mililitros y un pH mayor a 2,5. Y frente al riesgo de deshidratación tenemos evidencia suficiente tanto en revisiones sistemáticas como en ensayos clínicos que nos demuestran que con 2 horas de ayuno para líquidos claros es suficiente, siendo esta la recomendación de las guías americanas, e incluso las guías europeas van más allá y utilizan la palabra alentar la ingesta de líquidos claros 2 horas antes de la cirugía. Vemos la recomendación que la guía europea considera que se debe no solo permitir, sino alentar la ingesta de líquidos. Hay excepciones, obviamente, a ese manejo del ayuno, como son las cirugías emergentes, como es la alteración en el vaciamiento gástrico o como son los trastornos de la motilidad intestinal. Sin embargo, cada vez hay evidencia que sugiere que este vaciamiento gástrico podría ser normal en condiciones especiales y que estos pacientes se podrían adherir a esa recomendación de alentar la ingesta de líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía, como es el caso de los obesos, de los diabéticos bien controlados o de los pacientes ancianos con fractura aguda de cadera. En este tema hay un punto importante que es el advenimiento de nueva evidencia frente al uso de carbohidratos complejos, de bebidas con carbohidratos complejos, como es la maltodextrina, que ha disminuido la resistencia a la insulina y ahí promueve un estado catabólico en los pacientes al final de la cirugía y ha impactado en otros desenlaces como la satisfacción o las náuseas o vómito postoperatorio, pero es algo en lo que apenas la investigación se está ampliando. Frente a la preparación intestinal, tenemos evidencia de que es un procedimiento que altera el equilibrio del agua corporal total. Un paciente sometido a una preparación intestinal puede perder 2 litros del agua corporal total, puede tener cambios en la presión arterial sistólica cuando cambia de postura, hay cambios en el gasto urinario, cambios en la concentración de creatinina y disminuye la satisfacción de los pacientes. Entonces tenemos que esa preparación intestinal no es un acto inocuo y tenemos, digamos, en este metaanálisis información de que someter al paciente a todos estos cambios
no afecta ni la filtración de las anastomosis, ni la infección del sitio operatorio, ni el porcentaje de colecciones intraabdominales, tampoco la mortalidad o la reintervención, ni los días de estancia hospitalaria. El punto de controversia frente a las preparaciones intestinales en el que se está investigando en este momento es el papel, especialmente en las cirugías de recto, asociada a antibióticos sistémicos, pero es algo pues que apenas se está investigando. Frente a la hipotermia, sabemos que tanto la anestesia general como neuroaxial nos afectan la termorregulación al inhibir la posibilidad del paciente de realizar vasoconstricción y temblor, que disminuciones pequeñas en la temperatura pueden aumentar la pérdida de sangre y el porcentaje de transfusiones, en un porcentaje de un 16% para pérdida de sangre y en un 22% para el porcentaje de transfusiones. Cabe mencionar que dentro de los pacientes que más riesgo tienen de hipotermia son los pacientes que tienen anestesia combinada, que es el uso pues, de anestesia general más una técnica, podría ser neuroaxial o regional, como es en el caso de los pacientes que están bajo protocolo de las guías CERAS. Por lo tanto, lo ideal es que los pacientes vayan con la menor restricción de líquidos. Es claro que con 2 horas es más que suficiente. Existen excepciones y existe nueva evidencia en circunstancias especiales. Se debe evitar medidas preoperatorias que induzcan deshidratación e hipovolemia en el paciente y mantener la normotermia disminuye el porcentaje de sangrado y transfusiones. Frente al intraoperatorio, que sería la pregunta de cómo manejar esos líquidos dentro del paciente que va a ser llevado a cirugía, tenemos que los puntos claves son la terapia de mantenimiento, ¿sí? Esa terapia de mantenimiento lo que busca es reponer el consumo que realiza el metabolismo del paciente, casi siempre las pérdidas insensibles, la terapia de volumen que busca reemplazar casi siempre las pérdidas sanguíneas y cuál de las soluciones, ya sean coloides o cristaloides, los principales representantes, utilizar en alguna de esas terapias. Entonces, frente a la terapia de mantenimiento, la pregunta inicial sería cuál es la estrategia a utilizar, restrictiva versus liberal. Entonces, un enfoque clásico que luego pasó a ser llamado liberal era calcular los líquidos de sostenimiento más el ayuno, los líquidos, las pérdidas patológicas y lo que se consideraba el tercer espacio, que era cuando se exponían las vísceras del paciente o el edema, que pues, se exponían las vísceras, había evaporación de líquido y al manipular las vísceras del paciente se generaba edema. Ese cálculo para la terapia de mantenimiento nos generaba infusiones más o menos de 20 a 25 mililitros kilo hora. Y las pérdidas insensibles muchas veces se manejaban con una reposición 3:1. En el 2003, apareció este primer ensayo que fue como el que abrió el debate frente a la terapia restrictiva liberal. Fue un ensayo liderado por la doctora Brandstrup, una médica danesa, que lo que hizo fue que tomó 2 grupos, un grupo que ella llamó restrictivo y un grupo que llamó estándar, porque era lo que usualmente se hacía en su hospital. Entonces, como vemos en el grupo restrictivo, no se daba precarga para la epidural, no se reemplazaban las pérdidas de tercer espacio, se daban 500 mililitros de glucosa al 5% menos lo que había tomado el paciente durante el ayuno, se reemplazaba las pérdidas sanguíneas con una estrategia de volumen 1:1 con un coloide máximo y se permitían máximo una reposición de 500 mililitros extra. Se iniciaba la terapia sanguínea luego de 500 mililitros dependiendo del hematocrito. Esto fue lo que ella definió como un régimen restrictivo. Mientras el régimen estándar, o lo que usualmente se hacía en su hospital, era que se daba una carga de 500 mililitros de un coloide para la epidural, se calculaba el tercer espacio con esta fórmula de 7 mililitros kilo hora en la primera hora, 5 mililitros kilo hora en la segunda y tercera hora, y 3 mililitros kilo hora para las siguientes horas. Independiente del ayuno, se daba una carga de 500 mililitros de salino y las pérdidas se reponían hasta 500 mililitros de sangre con una relación de 3:1 de salino y pérdidas mayores a 500 se reemplazaban con coloides. ¿Qué encontró ella? Que el grupo que ella llamó estándar ganaba de 3 a 6 kilos de peso,
tenían un porcentaje de complicaciones más altas, complicaciones como fugas, anastomosis, alteraciones cardiopulmonares o disfunción intestinal postoperatoria, y que el grupo que ella llamó restrictivo tenían ganancias más discretas de peso y se administraban menos de 4 litros el día de la cirugía. Esto es importante porque este fue el ensayo clínico que abrió ese debate y vemos que esto era realmente lo que era un enfoque estándar o liberal con pérdidas, con ganancias pronunciadas de peso, mientras que lo que ella llamó un régimen restrictivo no tenía ganancias cero o balance cero, sino que tenía una ligera ganancia de peso. Luego llegó este gran estudio, este registro hospitalario de más o menos 92,000 pacientes de la red hospitalaria de Harvard, que consistía pues en sus 3 hospitales. Ellos a estos 92,000 pacientes los dividieron en quintiles y miraron la mortalidad como desenlace primario y las complicaciones, tanto posoperatorias como en lesión renal aguda, y algunos desenlaces exploratorios, como la estancia hospitalaria y los gastos. Ellos encontraron que el quintil en el que se movían los pacientes que iban de 900 a 1.100 mililitros eran los que mejor comportamiento tenían en esos desenlaces, tanto en mortalidad como en los desenlaces secundarios. Sin embargo, aquí viene el primer pero, la primera controversia, que es que, como vemos, el quintil superior o el quintil inferior estaban muy lejos de la definición que nos había dado la doctora Brandstrup de lo que era restrictivo o de lo que era liberal. Sin embargo, este quintil 2 tenía más o menos una infusión de mantenimiento de 6 a 7 mililitros kilo-hora. Entonces, frente a este tema, es claro que uno de los principales problemas que hemos tenido es tener una terminología para describir las intervenciones que en la mayoría de los ensayos clínicos ha sido imprecisa. En este metaanálisis vemos eso, precisamente ellos cogían cada uno de los ensayos clínicos, miraban qué habían reportado, si era un enfoque restrictivo, si era un enfoque estándar, que muchas veces era liberal, o un enfoque liberal, y lo reorganizaban teniendo en cuenta estas definiciones. Entonces decían, bueno, si un enfoque restrictivo es que va a haber un uso de menos de 1,75 litros el día de la cirugía, si era liberal era mayor de 2,75, y si era un balance, pues un manejo balanceado de los líquidos, iba a ser entre 1,75 y 2,75. Al aplicar estas definiciones a lo que reportaban en los ensayos, se daban cuenta que muchas veces habían cambios, es decir, que grupos que se esperaban que fueran estándar o balanceados terminaban siendo liberales. Ellos en las gráficas del metaanálisis muestran que, por ejemplo, este sería el forest plot sin hacer ningún cambio y analizando los datos como los reportaban en cada uno de los ensayos clínicos, mientras que este sería el forest plot para las complicaciones si reagrupaban esos datos en los que habían logrado el balance y los que no habían logrado el balance. Entonces, como vemos, uno de los principales problemas que hemos tenido en cuanto a la terapia restrictivo-liberal es desde su concepción misma de entender qué es restrictivo y qué es liberal. Bueno, entonces hasta ese momento teníamos casi seguridad que los enfoques muy liberales, los enfoques clásicos que alcanzaban 20-25 mililitros kilo-hora, se manifestaban en complicaciones pulmonares, hilio postoperatorio y mayor número de días de recuperación. Eso lo teníamos claro en este metaanálisis. Y también teníamos claro que si bien ese tercer espacio no existía tanto, cada vez teníamos más evidencia sobre el glicocálix, que recordemos que junto con la albúmina forma la capa endotelial superficial, y es por debajo de esta capa que se establece en el gradiente de presión oncótica intra y extravascular, que en últimas determinan los movimientos de líquidos hacia los tejidos o de los tejidos hacia los vasos. La evidencia también era clara que el trauma quirúrgico liberaba una cantidad de sustancias inflamatorias y que tanto el manejo de líquidos como digamos el manejo de líquidos que ocasionaba hipervolemia o hipovolemia dañaba este glicocálix, que más o menos se demoraba entre 5 a 7 días
para corregirse y que por el solo hecho de la cirugía muchas veces se plegaba. Entonces, esa evidencia sobre los enfoques muy liberales, el advenimiento del glicocálix como parte fundamental, hizo que las guías de las estrategias eras, aquí vemos muchas lideradas por el doctor Timothy Miller, más adelante vamos a ver más opiniones del doctor, que es uno de los expertos más citados en el mundo cuando uno busca en Scopus cuáles son las personas con más publicaciones, una de ellas es él. Vemos que alentaban unas infusiones de mantenimiento que iban de 3 a 2 mililitros kilo hora o incluso de 1 a 3 mililitros kilo hora. Sin embargo, él ya en esas guías advertía el riesgo de llamar incluso al enfoque restrictivo, ya que podría causar una hipovolemia y comprometer la perfusión de algunos órganos. Entonces él decía que era mejor aclarar algo de los conceptos y empezar a buscar una estrategia de balance cero que hace referencia a 0 kilogramos de ganancia al final de la cirugía. Esas preocupaciones precisamente fueron la motivación de este gran estudio del 2018, el estudio RELIEF, en donde las recomendaciones de las guías eran balance cero, existía preocupación sobre la perfusión de algunos órganos y la evidencia sobre el enfoque restrictivo era inconclusa, en parte por la terminología imprecisa. Este estudio, que fue liderado por el doctor Miles, fue un estudio aleatorizado de 3.000 pacientes con una aleatorización 1 a 1. Estuvo diseñado para buscar un enfoque liberal versus un enfoque balance cero y ellos que su hipótesis principal era que iban a encontrar un menor porcentaje de complicaciones y mayor supervivencia libre de discapacidad al año. Esto medido por una escala que se llama la escala WODAS de la OMS. Fue un estudio que reunió 7 países con 42 centros hospitalarios. Condiciones: era importante que existiera una incisión en la piel, una duración esperada de mayor de 2 horas de la cirugía, estancia hospitalaria esperada de al menos de 3 días y un riesgo aumentado de complicaciones. Este riesgo aumentado de complicaciones lo definieron como 70 o más años, presencia de enfermedad cardíaca, diabetes, compromiso renal o obesidad mórbida. Y excluían los pacientes que iban para cirugía emergente, urgente, hepatectomía, colecistectomía por laparoscopia o enfermedad renal crónica terminal. Frente al ensayo, el 43% fueron cirugías colorectales y el porcentaje más grande de los pacientes fueron cirugía oncológica. El grupo liberal tuvo una infusión de mantenimiento de 10.9 mililitros kilo hora y un promedio de 6 litros para este grupo. Mientras que el grupo restrictivo, la infusión fue de 6.5 mililitros kilo hora y un porcentaje total de 3, y un acumulado total de 3.7 litros en promedio. El desenlace que más llamó la atención de este estudio fue la lesión renal aguda en el grupo diseñado para alcanzar una estrategia balance cero versus el grupo liberal, ¿sí? Luego de esto, vemos como, por ejemplo, esta fue la curva en la que el desenlace primario de ellos no fue diferente, es decir, a los 365 años, los días de supervivencia sin discapacidad persistente medido por esa escala WODAS eran prácticamente igual en el grupo liberal versus el grupo restrictivo. Pero vemos cómo, ya habíamos mencionado que en el grupo restrictivo la infusión era de 6.5 y en el liberal de 10.9. Es decir, ya empezábamos a ver en este ensayo clínico que el grupo restrictivo no fue tan restrictivo, ni siquiera se acoplaba a esa recomendación de las guías eras de infusiones de 3 más o menos 2, y que el grupo liberal que no fue tan liberal cuando nos íbamos a los primeros ensayos clínicos donde la ganancia o las ganancias de peso eran más pronunciadas y las terapias de mantenimiento eran mucho mayores. Si cogíamos el promedio de peso ganado, veíamos que el grupo restrictivo incluso habían tenido una discreta ganancia de peso y que el grupo liberal no había tenido esas ganancias tan pronunciadas de peso que habíamos relacionado con los enfoques liberales. Entonces sí queda la pregunta, bueno, incluso
tuvimos una infusión un poco más alta, tuvimos una discreta ganancia de peso y sin embargo nos encontramos ese resultado en cuanto a lesión renal aguda. Entonces, el estudio RELIEF nos ocasiona dos preguntas grandes. La primera, ¿está clara y es universal de la definición de lo que es una estrategia liberal o restrictiva? La respuesta es probablemente no. Y realmente la estrategia liberal de este estudio fue liberal y la restrictiva. Como vimos, no. La restrictiva fue un poco mayor a lo que se esperaba y la liberal fue incluso más discreta. Después de ese estudio tan importante, el más grande, 3.000 pacientes, salió este documento en Anesthesiology, que es un documento, una revisión del doctor Timothy Miller, el de las guías ERAS, y el doctor Mais, el autor pues, del propio estudio RELIEF. Y muchos editoriales o opiniones, en especial de la primera doctora que lideró ese primer ensayo clínico restrictivo versus el estándar en Dinamarca. Entonces, ellos en estas publicaciones que nos dicen que efectivamente la lesión renal aguda ocasionada por hipovolemia es algo de lo que preocuparse y que según la evidencia que tenemos ahora, sería lógico tener un manejo de los líquidos moderadamente liberal, con un fluido, con un balance de fluidos al final de la cirugía de 1 o 2 litros y con tasas de mantenimiento de cristaloides que van entre 10 a 12 mililitros kilo hora. Y después de la cirugía, tasas de infusión de 1.5 mililitros kilo hora. El otro enfoque de la doctora Brandstrup, ella pues lo que decía es, bueno, tenemos claro que los enfoques muy restrictivos nos ocasionan hipoperfusión y probablemente lesión renal aguda. Los enfoques muy liberales nos causan edema, problemas intestinales, daño del glicocálix. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, digamos, como mirarlo a un ejercicio más clásico, como lo que hacían antes, tener en cuenta las pérdidas insensibles de cada paciente, principalmente dadas por el sangrado, tener en cuenta las pérdidas insensibles, principalmente dadas por la evaporación, tener en cuenta que cuando ella realizó el ensayo en el 2013 al día de hoy, probablemente la cirugía mínimamente invasiva ha aumentado, que en la cirugía abierta tanto las pérdidas insensibles como insensibles son mayores y que en la cirugía laparoscópica son menores. Entonces, sumado a esto, ella decía, en la mitad están los protocolos ERAS, que también han sido una herramienta muy poderosa que ha afectado los desenlaces. Entonces, si teníamos una estrategia ERAS realmente correctamente implementada, porque ese es otro punto de controversia, muchos centros que dicen que están haciendo ERAS, realmente lo que tienen es un porcentaje de intervenciones de las guías ERAS, pero no están haciendo la estrategia completa, que son una serie de pasos que son sinérgicos. Si teníamos esa estrategia de ERAS más una cirugía laparoscópica, podríamos manejar unos líquidos de mantenimiento de 2 a 4 cc kilo hora. Si teníamos la estrategia de ERAS bien implementada más una cirugía abierta, esa infusión de mantenimiento podría ser mayor. Aquí es importante mencionar que esto es una opinión de expertos basada en la evidencia científica actual, pero no es una evidencia consolidada. Hasta aquí llegamos, que hay dificultades muy importantes para homogenizar el concepto de enfoque liberal y restrictivo. No hay evidencia suficiente para recomendar un enfoque liberal o restrictivo para el mantenimiento. Muchas veces ni lo hemos podido definir. Sabemos que los enfoques muy restrictivos o muy liberales son perjudiciales. Existen opiniones entre los expertos de las guías ERAS del propio estudio RELIEF en los que sugieren un enfoque ligeramente liberal con ganancias entre 1 a 2 kilos de peso en las primeras 24 horas y sin lugar a duda el advenimiento y la implementación de las guías ERAS, así como la individualización de cada paciente, el juicio clínico parecen ser una opción igualmente válida. Frente a la terapia de volumen, hasta aquí ya hemos calculado o hemos hablado de qué información hay para mantener esa terapia de mantenimiento. Entonces, lo otro sería cómo reponer esas pérdidas. Y tenemos dos estrategias. La terapia guiada por metas es un concepto muy grande que se aplica a otros campos como la reanimación del paciente crítico, la reanimación en sepsis versus la terapia usual. La terapia usual era el uso casi siempre de una medida estática que definía el manejo de los líquidos.
Y la terapia guiada por metas, casi siempre en líquidos, se asocia a una monitoría hemodinámica que intenta definir si el paciente responde a un reto de líquidos. Entonces, esta es la famosa curva en forma de U, en donde en los extremos la morbilidad aumenta, tanto en hipovolemia como hipervolemia. ¿Qué es el problema aquí? Que yo puedo tener una presión arterial normal y un gasto urinario bueno y al paciente faltarle perfusión. Puedo estar en este lado de la hipovolemia. Entonces, cuando definimos la terapia guiada por metas, es muy importante entender que esta es pues, como la curva de Frank-Starling, digamos, el sistema de monitoría ideal, y lo que yo estoy haciendo es que estoy retando al paciente con un bolo de líquidos, que ese bolo de líquidos lo que hace es que aumenta el retorno venoso al aumentar el gradiente entre la presión circulatoria media y la aurícula derecha, que se debe manifestar en un aumento del volumen latido. Aquí dentro de esta gráfica también tienen en cuenta la función ventricular o la contracción ventricular como uno de los parámetros que definen el volumen latido. Ese reto de líquidos, aparte que nos sirve para ver si el paciente responde o no, nos define si tiene reserva de precarga, es decir, si es susceptible a manejo con líquidos, y nos define hasta qué punto retalla. Dentro de las medidas estáticas, las más utilizadas han sido estas. Hay lugar, pues, como hablar sobre la PVC, que es una medida estática. Cabe mencionar que estas no son buenos predictores de respuesta a volumen. Sin embargo, la PVC se podría utilizar al poner un reto de líquidos y tener un valor basal que se eleva a más de 5 puntos. Esto sería en un paciente que no se beneficia de ponerle más líquidos y que probablemente se encuentra en la parte plana de esta curva. Frente a las medidas dinámicas, estas son las principales, y lo importante con estas medidas es que algunas se tienen un concepto muy importante, que es las interacciones corazón-pulmón. Son principalmente tres, que es que la ventilación mecánica puede disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuye la precarga de la aurícula derecha y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo se podría aplicar este concepto a la evaluación de la respuesta a líquidos? Pues si el paciente está hipovolémico, tiene una buena respuesta a líquidos, y esa buena respuesta a líquidos se traduce en que los cambios que se presentan durante la ventilación mecánica se acentúan o se exacerban aún más. Muchas de estas tienen estas condiciones especiales para su uso, como es la línea arterial, la ventilación mecánica, que no haya esfuerzo respiratorio, volúmenes corrientes altos, que el tórax no esté abierto, y estas otras: ritmo sinusal, adecuada compliance pulmonar, ausencia de hipertensión abdominal y falla cardíaca derecha, que puede dar falsos positivos. Como vemos, la monitoría hemodinámica, hay unas que dependen de esa interacción corazón-pulmón, y otras como el Doppler esofágico, otros monitores cardíacos que no. Ese reto de líquidos que le hacemos al paciente puede ser externo, interno o externo. La prueba de elevación de las piernas más o menos transfiere 300 mililitros a la circulación, y la prueba del mini bolo con cristaloides también ha sido válida. En este punto, la evidencia que tenemos va hacia diferentes lados. Tenemos información que nos dice la terapia guiada por metas versus el cuidado usual disminuye la mortalidad y las complicaciones. Otra que nos dice no hay diferencia ni en mortalidad ni complicaciones, y una tercera que nos dice al parecer solo disminuye las complicaciones. Vemos algunos ejemplos de esto. Es un metaanálisis de anestesia y analgesia muy famoso en el que se disminuía mortalidad y complicaciones quirúrgicas. Otro en el que, si se comparaban con protocolos de guía, no había mucha diferencia, y una revisión de la colaboración Cochrane de 2019 en el que no observan ni diferencias ni en mortalidad ni en complicaciones. Entonces, digamos que el modelo perfecto para entender este punto de controversia sería el estudio Optimize, que fue realizado en el año 2014. Nos sirve mucho para ilustrar el punto de controversia, porque fue un ensayo clínico más una revisión sistemática, un número importante de pacientes, 734, que fueron llevados a cirugía gastrointestinal. Tenían que tener al menos uno de estos: cardiopatía isquémica con FEBI menor del 30%, valvulopatía moderada o grave,
EPOC con repercusión espirométrica, fumador pesado, edad mayor a 65 años o capacidad funcional menor de 6 meses, brecha anaeróbica menor de 14, diabetes mellitus o cirugía emergente. Y todo paciente que fuera llevado a cirugía tenía que tener saturación mayor de 94, temperatura central mayor de 37 y hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro. La monitoría fue con LITCO rápido. Usaron una dosis fija de dopexamina, bolos de coloides de 250 mililitros no estandarizados y el resultado fue un compuesto de mortalidad a 30 días y complicaciones moderadas graves, de moderadas a graves, como infarto agudo de miocardio, sangrado gastrointestinal, entre otros. El desenlace primario ocurrió en un porcentaje del 36% de los pacientes versus un 43% en el cuidado usual, con un RR que no era estadísticamente significativo. Sin embargo, el metaanálisis, la revisión sistemática que acompañó esa publicación en la revista JAMA, sí encontró diferencia en las complicaciones, sin encontrar diferencia en la mortalidad. Por eso este estudio representa en lo que nos hemos visto en la terapia guiada por metas. Volvieron a aparecer las editoriales de los expertos que intentaban ver, bueno, si el sustrato fisiológico es tan bueno para la terapia guiada por metas, porque en este estudio, el más representativo, el más grande, no nos cuadra, y hay varias razones que son muy interesantes. La primera es, bueno, si el resultado compuesto en el grupo del cuidado usual fue tan bajito. Ellos habían calculado la muestra de pacientes con un resultado para el grupo control más o menos de 68%. Entonces, la pregunta era por qué en el ensayo clínico Optimize al grupo control le fue tan bien. Si se esperaba, o la literatura decía que más o menos el 68% podían tener complicaciones. Y la respuesta de al menos de este experto en este editorial, es que en más de la mitad de las cirugías del grupo control estuvo el personal de investigación del trabajo Optimize. Y él argumentaba que, bueno, obviamente en un hospital, cuando llega un grupo de médicos de un ensayo clínico tan importante, están dentro del quirófano, la gran mayoría de esas cirugías fueron acompañadas de cerca por anestesiólogos senior, donde el paciente estuvo propenso a mayor vigilancia de parte de un grupo muy grande de anestesiólogos o otros médicos, en respuesta pues como a la presión ejercida por la presencia de los investigadores del grupo de Optimize. El protocolo recomendaba en el grupo de control recibiera monitoría de la PBC. Y monitorizar los datos era otro punto importante, no garantiza a la adherencia al tratamiento. Es decir, yo puedo tener un ensayo clínico que evalúa una medida de monitoría, pero eso no me contesta la respuesta a qué tal es la interpretación y el manejo de esos datos del personal médico. Entonces, en el estudio Optimize, lo más importante es que al grupo control no le fue más bien de lo que se esperaba, probablemente porque hubo un sesgo de que los mismos integrantes del estudio estudiaron en gran parte esas cirugías. Eso hizo que se vigilaran más a los pacientes, y el protocolo recomendaba también que recibieran monitoría de la PBC, que es una medida que vemos que tiene algún impacto. Entonces, en este caso, la pregunta sería, ¿son los metaanálisis el núcleo de la evidencia? Sabiendo que hay enfoques tan diversos, que homogenizar esos resultados es tan difícil, y la respuesta es probablemente no. Probablemente el núcleo fuerte de la evidencia lo tenemos en ensayos clínicos aleatorizados, bien hechos, con una adecuada metodología. Este es el caso del estudio FEDORA, en el que ellos iniciaron este manejo de terapia guiada por metas según el volumen latido y según las variables de presión arterial media y el índice cardíaco. En este ensayo clínico, donde digamos la muestra es más pequeña, se puede revisar mejor la metodología, el desenlace primario, que eran complicaciones moderadas a graves a 180 días, sí dio una disminución en el grupo de terapia guiada por metas de 8.6 y en el cuidado usual de 16.6%. Eso iba más en concordancia como lo que la literatura nos ha reportado. Este ensayo clínico ilustra lo mismo, es de agosto de este año. El desenlace era muerte o complicaciones en los primeros 30 días,
con un aspecto adicional que era muy interesante, que era la medición basal del índice cardíaco. Entonces los pacientes antes de la intervención iban bien hidratados y se les medía el índice cardíaco, y luego de eso, de digamos un valor personalizado de índice cardíaco, se realizaban las intervenciones. La idea era pues mantener ese índice cardíaco en el valor basal que se había medido con anterioridad, y los desenlaces, incluso de muerte o complicaciones en los primeros 30 días, fue estadísticamente significativo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿la terapia guiada por metas sería para todos los pacientes? Y la respuesta es probablemente no. Probablemente los pacientes que más se benefician de esa terapia son los pacientes de alto riesgo, tanto por su condición clínica como por diferentes escalas, o los pacientes que van a intervenciones de alto riesgo. Ya para terminar, entonces, hablar de cuál solución utilizar, tanto en esa terapia de mantenimiento como en esa terapia de volumen. La evidencia que tenemos sobre el uso, por ejemplo, en la terapia de mantenimiento de salino versus cristaloides balanceados, se fundamenta principalmente en estos dos estudios que demostraron que había mayor hipercloremia, acidosis metabólica y lesión renal aguda en el grupo que recibía salino, y en este metaanálisis que mostraba que tanto el grupo de cristaloides balanceados tenía menor hipercloremia y menor acidosis. Sin embargo, este fue un metaanálisis de Cochrane que era como el que siempre decía, no, vea, pues sí es menos hiperclorémica y, sí y hay menos acidosis, pero en resumidas cuentas es igual de seguro. Y eso pues es como entre comillas. Llegaron estos dos estudios en pacientes no críticos y pacientes críticos en el mismo hospital. El de pacientes no críticos fueron 13.347 pacientes en 16 meses. Ellos lo que hacían era que un mes mandaban cristaloides balanceados por urgencias y al otro mes mandaban salino, así por 16 meses. Los pacientes que entraron en este estudio fueron los que ingresaron a urgencias y iban para hospitalización no UCI. El desenlace primario fueron los días libres de hospitalización, y el desenlace compuesto fue eventos renales graves, muerte por cualquier causa, terapia renal de nuevo y alteración renal persistente. Mientras en los pacientes críticos, lo que ellos hicieron fue que cogieron los pacientes que estaban hospitalizados en la red, pues en los hospitales de Vanderbilt, en 5 UCIs, y los aleatorizaron para cristaloides balanceados versus salino. El desenlace primario en este caso fue eventos renales graves, y el secundario un compuesto de muerte, terapia de reemplazo renal o aumento persistente de la creatinina mayor al 200% de la línea de base. Entonces, en el primer ensayo, en el paciente de pacientes no críticos, no hubo diferencia en los días de hospitalización, y los eventos renales graves, si bien mostraron una tendencia, no eran estadísticamente significativos. Mientras que en el grupo de pacientes no críticos, el uso de cristaloides balanceados sí disminuyó el desenlace compuesto de mortalidad por cualquier causa, terapia de reemplazo renal de nuevo y alteración renal persistente. Vemos que cuando que al mirar la tabla 1 de estos ensayos clínicos, un porcentaje importante, tanto en el de pacientes no críticos como en el de pacientes críticos, eran pacientes quirúrgicos. En ambos casi, pues en promedio, el 20%. Entonces, hasta aquí tendríamos que hay evidencia a favor de usar los cristaloides balanceados en terapia de mantenimiento, y nos quedaría por definir el uso de cristaloides o coloides en la terapia de volumen, o en la terapia pues que hemos visto que es ya por metas versus el cuidado usual. Estos son los dos estudios más representativos. Lastimosamente son hechos en medios donde el coloide que se usa es el hidroxietil stars o el volumen, que en Colombia pues es muy escaso, y muestran que en cirugía no hay diferencia en morbilidad, ni complicaciones, ni estancia hospitalaria cuando se compara salino con este coloide. Este es el estudio más reciente, el estudio FLASH, que es de este año, que precisamente fue pacientes, 775 pacientes de salino versus hidroxietil stars en cirugía abdominal mayor, y no reportó complicaciones, diferente a lo que hay como en cuidado crítico. Por lo tanto,
En terapia de mantenimiento hay evidencia que sugiere el uso de cristaloides balanceados. En terapia de volumen la evidencia no es concluyente, sin embargo la mayoría de estudios de terapia guiada por metas se han realizado con coloides. Ya para terminar, el postoperatorio, lo más importante es responder esta pregunta. ¿Puede el paciente tolerar la vía oral? Esto en el contexto de las guías ERAS. Si sí la puede tolerar, utilizar el protocolo ERAS, el paciente se beneficia de retirar los accesos venosos, de iniciar la vía oral temprana y de lo de movilización. Si el paciente no lo puede tolerar, entonces es prudente continuar el mantenimiento según lo que nos mostró el estudio RELIEF. Una opción es a 1.5 mililitros kilo hora, o si contamos con alguna terapia dirigida por metas. Las conclusiones finales. El manejo de los líquidos es un pilar fundamental en las intervenciones de las guías ERAS para cirugía abdominal mayor, sin lugar a dudas. Los pilares fundamentales en el preoperatorio son el manejo del ayuno, la preparación intestinal y la hipotermia. Una opción válida o, digamos, lógica es que se debe individualizar el manejo de cada paciente. ¿Esto qué significa? Que se debe analizar el tipo de cirugía, su técnica quirúrgica y hacer un juicio clínico de las pérdidas sensibles e insensibles para brindar la terapia ideal para cada paciente. Aquí se ha demostrado que cuando no hay, en los hospitales no hay un manejo estandarizado de los líquidos, las infusiones o los líquidos pueden ir desde 700 mililitros a 5 litros para la misma cirugía. Y los enfoques muy restrictivos y muy leudales tienen repercusión en los desenlaces de los pacientes. La terapia guiada por metas podría ser una estrategia válida en los pacientes de riesgo moderado y especialmente en los pacientes de alto riesgo. Bueno, muchas gracias.